Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Gracias por conectarse. Veo a mucha gente conocida, así que me pone contento que estén todos del otro lado con, con esta presentación. Em, Mi nombre es Martín Casisi y voy a ser el encargado de llevarles a todos esta presentación. Y el tema que nos reúne hoy, luego de varias charlas que hemos tenido, es el aceite lubricante y la importancia que este fluido tiene en el funcionamiento del motor. Haremos una breve introducción sobre el aceite, características y propiedades, calidades y después pasaremos a hablar sobre nuestra línea de productos para poder presentarle nuestra línea de aceite. A nuestras redes y teléfonos siempre nos contactan y nos preguntan sobre este tema. El aceite, como con el combustible, como el refrigerante, es una de las consultas más recurrentes que habitualmente tenemos. Por lo que los invito a participar tanto en el chat como en el chat compartido para que podamos ir respondiendo las consultas que ustedes vayan teniendo. En el medio de la charla yo capaz que leo alguna, pero después al final voy a dejar un espacio para que ustedes puedan hacer esas preguntas y las vayamos respondiendo. Es muy posible que el cambio de aceite sea uno de los pocos servicios que todos los que se compran un auto saben que tienen que hacer. O sea, muchos no saben que hay que cambiar otros fluidos, pero el aceite siempre lo tienen en cuenta y habitualmente se le da la importancia eh, a ese servicio, a ese cambio, para mantener justamente el motor. Pero ahí entran muchas dudas de qué aceite le tengo que poner o cuál elegir o por qué tengo que elegir este aceite y no elegir el otro. Por lo que haremos un repaso un poco por todo esto y vamos a responder muchas de esas preguntas que siempre nos hicimos cuando fuimos a elegir un aceite para ponerle a nuestro auto. Pero como estamos viendo acá y bien sabemos, muchos de ustedes son clientes nuestros y deben responder diariamente esta pregunta a los consumidores, por lo que creemos que es necesario también tener las herramientas o poder responder a esa pregunta de una manera muy simple para que todos lo puedan entender. Y ya metiéndonos, y como hablamos en otras charlas, cada fabricante automotriz tiene un sector de desarrollo y cada uno va a tener distintas finalidades, pero van a tener siempre un objetivo. Y es que que ese vehículo que están construyendo, que están desarrollando, sea cada vez más eficiente. Por lo tanto, el aceite, que es el tema que nos trae hoy, es un elemento fundamental para que todos esos desarrollos que hacen esas fábricas automotrices funcionen correctamente. Por lo que la primera pregunta sería, ¿cuál es la función de ese sistema de lubricación, ¿no? Del aceite que tenemos en el vehículo? La función principal es lubricar, ¿no? Siempre vamos a buscar que el aceite que nosotros coloquemos lubrique correctamente y que al circular el aceite por todo el motor bañe todas las piezas, empape todas las piezas de ese aceite y con eso vamos a evitar el desgaste, ¿no? Y vamos a proteger contra el desgaste distintos elementos del motor. En los motores hay piezas en movimiento constantemente, o sea, el movimiento va a generar rozamiento entre esos metales porque están en movimiento entre sí y a décimas de milímetro
uno de otro. Por lo tanto, otra de las funciones principales del aceite es justamente formar una película lubricante entre esas piezas y así evitar el desgaste, ¿no? Bajando la fricción entre eso, va ayudando a bajar la fricción entre esos metales. Y con eso lo que vamos a lograr es alargar la vida útil de ese motor. Está comprobado que el motor se desgasta mayormente cuando se produce el arranque. ¿Por qué? Porque vamos a tener todo el aceite depositado en el cárter. Entonces, hasta que el aceite fluya desde el cárter hacia la bomba y la bomba genere presión y bañe todos los componentes, se lo llaman los 5 minutos fatales. ¿Por qué? Porque esos 5 segundos, perdón, fatales, porque esos 5 segundos, muchas de las piezas no van a tener la lubricación correcta. Por lo tanto, la elección del lubricante correcto y de la viscosidad puede influir mucho en el rendimiento del motor. Entonces, todos estamos de acuerdo que el propósito principal del aceite es lubricar y evitar el desgaste, pero no todos saben que además de estas dos funciones principales, el aceite también tiene que mantener limpio todo el sistema y proteger contra la corrosión, porque si tenemos depósitos y esas piezas metálicas se oxidan, el desgaste y la vida útil va a ser, o sea, con altos desgaste vamos a tener corta vida útil. Por lo tanto, vamos a reducir también la vida de ese motor. Y otra de las funciones que tiene el aceite también es reducir la temperatura de ese motor. O sea, ¿cómo la vamos a reducir? Transmitiendo correctamente ese calor que se genera en la combustión lo más lejos de estas piezas móviles que hablábamos recién. Entonces, ¿por qué tenemos que elegir el aceite correcto? Las fábricas automotrices em, desarrollan motores cada vez más eficientes, como les dije recién. Pero para eso necesitan que las piezas, los elementos, los componentes y los fluidos también sean más eficientes. O sea, todos los componentes, todas las terminaciones, los acabados superficiales que tienen las piezas, también han ido avanzando mucho. Por lo tanto, el fluido, este aceite que yo le voy a colocar al motor, también tiene que tener sus nuevos desarrollos para poder ser más eficiente y justamente optimizar al máximo esos motores y esos desarrollos. Al mismo tiempo, esto va a hacer que esos motores sean más durables. Es por eso que es importante usar un aceite y que cumpla con las exigencias y las viscosidades que esas fábricas están buscando y que se adecúen a esas nuevas normas. Por lo tanto, cuando debemos nosotros escoger el aceite para nuestro auto, siempre debemos consultar como primer elemento al manual de nuestro motor y ver qué es lo que nos recomienda ese fabricante que es el que desarrolló y diseñó ese motor. Eso es esencial para que el correcto funcionamiento del motor y para disminuir el desgaste de las piezas. Por lo tanto, nos va a dar seguridad al momento de utilizar nuestro vehículo y que estaremos cuidando nuestro motor, ya que si no elegimos el aceite adecuado, podremos tener serios inconvenientes y el motor es como muchas veces yo lo he escuchado en la calle como el corazón de nuestro motor. Por lo tanto, si falla el corazón de nuestro motor, vamos a tener
costosos servicios de reparaciones o costosos gastos en mantenimiento de ese motor. Y el desgaste no solamente va a estar dado en la parte baja del motor, o sea, en el cigüeñal o en las bielas o en los pistones, sino también en las válvulas, en las levas, y hasta podemos tener roturas de turbos. O sea, el turbo, la reparación del turbo es uno de los elementos más costosos también que tenemos dentro de nuestros vehículos. En los vehículos de última generación también nos puede llegar a traer muchos inconvenientes con los sensores. Todo el sistema de escapes con los filtros de partícula nos puede traer mucho inconveniente no haber elegido correctamente el aceite que este motor necesita. ¿Todos están escuchando mal o vamos bien con el audio? Váyanme dejando algún comentario si van escuchando bien o mal. Bueno, perfecto. Seguimos entonces. Em, para entender cómo se compone un aceite, porque es algo elemental para poder seguir y elegir correctamente eh, el aceite, debemos saber algunas generalidades. Un aceite siempre va a partir de un aceite básico. ¿Está bien? Y esto puede ser de un aceite básico mineral, que es 100% destilado de petróleo, o un aceite sintético, que se obtiene en un laboratorio, con una síntesis química. Pero también vamos a tener, y nos vamos a encontrar en el mercado, aceites semisintéticos. ¿Y cómo vamos a obtener un aceite semisintético? Lo vamos a obtener de una mezcla entre los dos anteriores. En general, un aceite semisintético va a tener entre un 5 y un 15% de aceite sintético. Y otro de los componentes que van a tener los aceites son los aditivos. Y en general en un porcentaje bastante alto. Cada uno de ellos va a cumplir una función fundamental para que la lubricación sea la correcta. Van a tener distintas características estos aditivos, pero en general se usan para mejorar esas propiedades de los aceites básicos y a darle durabilidad a esos aceites básicos. Si no fuera por estos aditivos, los aceites se degradarían mucho más rápido. Primero, en general, nos vamos a encontrar con detergentes y dispersantes. ¿Y en qué nos va a ayudar estos aditivos? Nos van a ayudar a limpiar y a dispersar cualquier degradación que nos encontremos en el sistema. Esto se puede formar en general por contaminación externa o también por mala combustión. O sea, cuando nosotros tenemos una mala combustión, puede llegar a pasar carbón al aceite. Y si dejamos durante mucho tiempo esa mala combustión y si dejamos el aceite y no le hacemos los cambios a los periodos que nos recomiendan, todo eso va a ir decantando y va a ir formando suciedad dentro del cárter, dentro de nuestro sistema de lubricación. Por lo tanto, tenemos que tener aditivos que ayuden a limpiar todo ese espacio. Otro de los aditivos que nos vamos a encontrar son los aditivos anticorrosivos y antioxidantes. Estos aditivos nos van a ayudar también a evitar la degradación propiamente del aceite, y como hablamos recién, el aceite mineral va a partir de un derivado del petróleo, por lo que con el tiempo también se puede envejecer y tiende a oxidarse en general a altas temperaturas. Entonces, también
con este tipo de aditivos vamos a ayudar a evitar esa degradación de estos aceites básicos. Y obviamente también vamos a prevenir la oxidación de los metales que están dentro del motor y los componentes metálicos que están dentro del motor. Otro de los aditivos son los mejoradores de índice de viscosidad, que en general los vamos a utilizar justamente para equilibrar y buscar la viscosidad necesaria o la que queremos lograr para obtener un aceite. Después también tenemos aditivos antidesgastes, que esos van a ser los encargados de formar esta película protectora entre los metales que les comentaba recién, justamente para evitar el desgaste de esas piezas y alargar la vida útil de todo el sistema, de todo el motor. También, y no menos importante, están los aditivos antiespumantes. ¿Y por qué es importante esto? Porque es muy peligroso que dentro del aceite se forme una oxigenación. Y esa oxigenación va a disminuir la capacidad lubricante de ese aceite. Y eso puede producir serios daños en todas estas piezas que veníamos hablando. O sea, la formación de burbujas en un lubricante es muy peligroso. Entonces, este tipo de aditivos nos puede ayudar a evitar esa formación de burbujas. Y después tenemos distintos tipos de aditivos que pueden ser colorantes o que los colorantes lo podemos llegar a ver en algunas viscosidades. En general se le agrega un tipo de colorante para que muchas veces a ustedes, a los lubricentros o a las estaciones de servicio, viene el consumidor y dice, dame el aceite verde, como si estuviera dándole una norma o una calidad de aceite, ¿no? Una viscosidad, pero tiene mucha relación a veces el usuario al color del producto. Y no, esto, o sea, el color, como bien saben, no va a significar calidad a un aceite ni nos va a dar una viscosidad, pero bueno, muchas veces lo relacionan. Y después tenemos distintos booster o modificadores de fricción, pero son distintos aditivos que van a hacer a la composición de estos aceites. En general, una de las mayores consultas que tenemos es si un aceite sintético es mejor que un aceite mineral. Y como les comenté recién, un aceite mineral se obtiene de una destilación de petróleo, o sea, se va a separar una fracción de ese crudo en esa operación de destilación. Por lo tanto, ese aceite puede contener distintos hidrocarburos, o sea, es decir, todos los aceites básicos minerales no son iguales o no tienen las mismas características. Por lo tanto, el rendimiento tampoco va a ser el mismo. Todo va a depender del origen de ese crudo que nosotros vamos a destilar luego. Pero los aceites sintéticos que parten de una base sintética son lubricantes desarrollados dentro de un laboratorio. Y eso lo que nos dará es una estructura bien definida y constante, con moléculas estables que frente a la disparidad de moléculas del mineral que hablábamos recién, el aceite lubricante de base sintética puede ser más estable y mejorar la lubricación, siendo más estable durante todo
su periodo que va a estar dentro de nuestro motor. Por lo tanto, estas bases sintéticas van a contar con distintos componentes que le va a permitir adaptarse a las necesidades que estamos buscando. Una puede ser el clima, dándole una mejor fluidez al aceite dentro del motor en los arranques a bajas temperaturas, ¿no? El clima y el aceite está muy relacionado, la protección del aceite está muy relacionado. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a proteger justamente esos segundos tan complejos que les nombraba recién, ¿no? Que eh, van a ser en el arranque. Los aceites sintéticos están desarrollados para trabajar más allá de las capacidades de una operación de los aceites minerales. Y nos darán justamente esta protección y esta mayor durabilidad de estos componentes. Porque están diseñados específicamente para estas aplicaciones. Y como hablábamos recién, también vamos a tener bases semisintéticas, ¿no? Y el semisintético no es como muchos piensan que es un 50% de esta base sintética y un 50% de esta base mineral, sino que el porcentaje puede variar entre este 5 y 15% de base sintética. Por lo tanto, la mayor estructura va a ser dada por una base mineral. Con esto con este agregado de base sintética, lo que nosotros vamos a buscar es justamente darle una estabilidad o corregir algún déficit que vamos a tener en esta base mineral. Ahora bien, todavía no empezamos a hablar de calidades o de clasificaciones de los aceites. Pero como venimos hablando de la elección del mejor aceite para mi motor, no es simple cuando vamos a un supermercado, una estación de servicio o un lubricentro y nos encontramos la góndola llena de bidones y esos bidones con etiquetas llenas de información. Entonces debemos mirar bien esas etiquetas y ahí nos vamos a encontrar con dos cosas importantes en general. Una va a ser la clasificación por viscosidad. Y otra de las cosas importantes van a ser las normas que cumpla ese aceite. La viscosidad es una de las cosas más importantes al momento de elegir el aceite. Pero estoy hablando de viscosidad y muchos de ustedes me preguntarán o me dirán, pero Martín, ¿qué es la viscosidad? Y la viscosidad, como bien dice en la presentación, es la tendencia a fluir de un líquido. Y para hacerlo rápido y sencillo y para que todos los entendamos, si fluye rápido, la viscosidad es más baja. Si fluye lento, la viscosidad es más alta, como la miel. La miel fluye más lento. Pero que sea más viscoso no significa que sea más pesado, porque ahí estaríamos hablando de densidades, pero no nos vamos a meter en eso porque sería complicarnos aún más. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que la viscosidad va a variar con la temperatura. En general, cuando la temperatura aumenta, la viscosidad va a bajar. Entonces, vamos a tener que tener una visión de esta sigla que va a ser la viscosidad. Y para eso hay un ente que va a regular esa nomenclatura y ese ente es SAE. SAE es la Sociedad de Ingenieros
automotrices que va a clasificar ese grado de viscosidad por una serie de ensayos y de pruebas que se le tienen que hacer al aceite. Cuando comenzaron a fabricar motores, la única necesidad que tenían era de lubricar, básicamente, y de evitar el desgaste de esas piezas, porque eran motores muy básicos y los aceites que habían también eran muy básicos. En general, en esas épocas eran aceites monogrados. Y hoy en día también nos vamos a seguir encontrando con aceites SAE 30, SAE 40, que en general son aceites de bases minerales. Pero, como les dije recién, los motores han evolucionado y los lubricantes también necesitan ir avanzando y ir mejorando esos desarrollos. Por lo tanto, en algún momento necesitaban o tenían la necesidad de tener un aceite que me lubrique correctamente a temperaturas bajo cero para esos arranques en frío. ¿Mm? Y, y necesitaban un aceite que justamente funcione a ese régimen de trabajo, por lo que ahí vino los aceites multigrados, lo que nosotros vamos a llamar un aceite multigrado. Por lo tanto, la elección de cada una de las viscosidades le dará al fabricante de ese motor que estudió y analizó el comportamiento de esos elementos distintas viscosidades. Entonces, nos vamos a encontrar con aceite que son 1540 o 2050 o 1040. ¿Y qué nos mostrará eso? Justamente el comportamiento a las distintas temperaturas. Comportamiento a baja temperatura o a temperatura de régimen de trabajo. Y ahí, ¿qué nos vamos a encontrar? Una W en el medio. Por lo tanto, esa W significa winter, que es invierno en inglés, y lo que nos dará es la viscosidad a la que va a trabajar ese aceite cuando estemos a una temperatura bajo cero. ¿Está bien? Y el 40 nos dará la viscosidad del aceite cuando esté a régimen de trabajo normal de ese motor. Pero ¿qué pasa? Acá solamente estamos hablando de viscosidades, ¿no? De este 1040 que en general, o este 530 que vamos a tener en los envases. Pero no estamos hablando de calidad del aceite o si es mejor un 1040 o un 2050. Pero cada motor está desarrollado para una de estas viscosidades, porque así el fabricante de ese motor lo estudió y logró que esa viscosidad sea la necesaria para ese motor. Por lo tanto, también vamos a tener una clasificación por calidad. Antes teníamos la clasificación por viscosidad que la daba SAE, y acá van a interferir distintos entes, distintos institutos que van a clasificar los aceites por calidad. Entonces, en las etiquetas, como le dije recién, vamos a tener unas letras en general que van a acompañar a la viscosidad. Por ejemplo, tenemos el 1040 SN. Y eso es lo que me va a indicar el nivel de calidad de un producto que tuvo que ser aprobado por alguno de estos organismos que les voy a hablar ahora. Entonces,
lo que nos muestra estos números o letras es información sobre los niveles de calidad. ASEA y API son estos institutos, estos entes que van a regular esa clasificación para los aceites de motor de auto. Las normativas API vienen desde Estados Unidos y las siglas significan Instituto Americano del Petróleo. Y esto nos dará letras correlativas para autos nafteros o gasoleros, comenzando, como bien está en la presentación, para autos nafteros desde SA hasta SN, y en los motores gasoleros o motores diésel desde CA hasta CK4, que es la última nomenclatura que vamos a tener por medio de API. Y API está asociado también a SAE y a STM para el desarrollo de estos ensayos. ¿Y qué análisis tengo que hacerle para la aprobación de estas distintas calidades? Esos ensayos se van a hacer en motores y en vehículos, lo que nos va a permitir obtener esta clasificación. Y esta clasificación va a estar basada justamente en el rendimiento que tengan estos aceites en esas condiciones de servicio del motor. Y por otro lado tenemos la clasificación ASEA, que es una clasificación europea y que para obtener esa clasificación debe pasar también una serie de ensayos, en su mayoría de motores europeos o de empresas, fábricas automotrices europeas, y con unas condiciones que se acerquen lo más posible a la conducción en Europa. Y así lo que vamos a obtener es justamente que el consumidor, o sea, que nosotros cuando vamos a comprar un aceite, nos dé garantía de esas prestaciones que estamos buscando sobre ese aceite. Porque es lo que básicamente buscó el fabricante de ese motor, ¿no? Entonces, nosotros, los fabricantes de los aceites, vamos a buscar justamente poder cumplir con esas calidades y certificar esas calidades de nuestros aceites. Además, estas normas se van a adaptar a nuevas tecnologías de los motores y tienen en cuenta también el medio ambiente. Esto provocó desde que hace unos años, habrá unos 20 años hasta ahora, haya muchos cambios y muchas versiones de estas normas, de estas calidades. ¿Y por qué? Porque justamente en estos años se tiene mucho en cuenta la emisión de gases contaminantes. Por lo tanto, esos aceites también se van a tener que adaptar a la protección del medio ambiente. Entonces, tanto en API como en ASEA van a existir distintos niveles, ya sea para motores nafteros o para motores gasoleros, y ellos lo van a representar con una letra en general y un número para mostrarnos la calidad y las prestaciones que nos van a brindar esos aceites. Entonces, vamos a obtener, como bien decimos ahí, aceites 10W40, por ejemplo, SN-CK4 o 5W40SN. Entonces va a ser una unión entre la viscosidad y la calidad del aceite. Últimamente, en estos cortos años, estos últimos años, vamos a tener aceites 0W20, 0W30, 0W5, que justamente son aceites de altas prestaciones, de largos periodos de cambio de aceite y
para distintos tipos de inyección que fueron los que fuimos desarrollando en estos últimos años, o sea, las fábricas automotrices fueron desarrollando en estos últimos años. Por lo que ahora, ya siendo unos expertos en aceites, en viscosidades y en calidades y en lo que vamos a buscar y lo que necesita nuestro motor o nuestro cliente, le vamos a mostrar nuestra línea de aceites. Y lo que Bardal desarrolló en estos últimos años fue una amplia línea de aceites especiales que superan las normas y que mejoran el rendimiento del motor. Obviamente vamos a tener distintos tipos de aceites. Hay aceites que ayudan a disminuir el consumo de aceite. Lo que buscamos nosotros es justamente un diferencial. A lo que se encuentra habitualmente en el mercado, vamos a potenciar alguna necesidad puntual. Teniendo nuestra experiencia en el mercado con los aditivos desde hace tantos años, decidimos volcarlo a esta línea de aceite Top Loop de aceites. Y vamos a encontrar aceites minerales, semisintéticos y sintéticos también. Y para eso les voy a contar un poco la historia de Bardal. Olé Bardal, Bardal es el apellido de este hombre, un sueco que se radicó en Estados Unidos y allí desarrolló una empresa justamente basada en la fabricación de aditivos para agregarle al aceite. Como se podrán imaginar, en 1937, cuando empezó Olé Bardal con estos desarrollos, no había mucha variedad de aceites. Y este aditivo vino a mejorar algunos parámetros y mejorar la lubricación de esos motores, que también esos motores eran bastante rudimentarios a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día, ¿no? Entonces, lo que hizo con ese aditivo fue justamente hacer que ese motor sea más duradero. Y esta empresa que empezó con una base en Seattle, comenzó a crecer y a posicionarse como un líder en el mercado de aditivos y a hacerse reconocida mundialmente. Hoy en día podemos encontrar productos Bardal en más de 70 países y siempre partiendo de esa base tan importante de hace casi, o sea, más de 80 años que Olé Bardal empezó a desarrollar este tipo de aditivos en Estados Unidos. Como podemos ver también, Bardal en el resto del mundo cuenta con su línea de aceites. Acá podemos ver distintos ejemplos de Bardal de México, de Bardal de Francia, de Bardal de Italia también. Podría poner imágenes de infinidad de países que hoy están produciendo y comercializando esta línea de aceites Bardal en todo el mundo. Bardal en Argentina comenzó en 1956. Primero comercializando esos productos que importaba desde Estados Unidos y luego desarrollando una fábrica propia en Delviso, Pilar, donde hoy esa fábrica cuenta con más de 17.000 metros cuadrados, ahí me faltó un 1, pero son 17.000 metros cuadrados, donde tenemos desde destacado laboratorio para la investigación y el desarrollo de productos, justamente para adaptarlos al mercado regional, ¿no? Y, y con estándar de calidad, nosotros tenemos ISO 9000,
donde cada materia prima se analiza, se le realizan distintos controles antes de producir y de formular el producto. Y luego también le hacemos análisis a los productos terminados para tener una trazabilidad de los productos que ustedes van a comercializar o a comprar en los distintos puntos de venta, donde podremos obtener justamente desde la materia prima que se usó hasta el producto terminado y tener la trazabilidad de todo el desarrollo de ese producto para quedarnos tranquilos y que ustedes también se queden tranquilos de que el producto que se desarrolló con materia prima de altísima calidad y que también fue analizada antes de formular el producto. Como les dije, comenzamos con el laboratorio que hace todo ese análisis. Después también tenemos la producción, el envasado de nuestros propios productos y la distribución y la venta de estos productos. Tenemos un equipo de ventas exclusivos que nos permite un trabajo individual entre Bardal y todos ustedes, o sea, entre cada punto de venta. Y con eso siempre vamos incorporando a la producción y al servicio información que nos van brindando ustedes y el mercado. ¿Para qué? Para justamente devolverles en desarrollos y en producto, productos que tengan óptimos resultados, tanto comerciales como de rendimiento. Hoy en día y luego de ese comienzo que les mostré con los aditivos para aceite, tenemos una línea de aditivos que cubre y justamente protege el motor desde que lo compramos, o sea, desde un motor nuevo, hasta que tenemos un motor con alto consumo de aceite. El XTC es el producto violeta que ustedes están viendo en la pantalla. Es un producto de última generación desarrollado con base sintética que sirve para todo tipo de motores, ya sea para motores nafteros como para motores gasoleros. Y que querramos darle una protección extra al aceite que utilizamos hoy en día y que queremos cuidar ese motor y evitar el desgaste que se puede producir dentro de ese motor. También tenemos el máxima compresión, producto estrella de Bardal durante muchos años que confío que muchos de ustedes deben conocer. También ha evolucionado y lo hemos modificado y hoy en día tenemos el máxima compresión flex que se adapta a todo tipo de motores, ya sea también motores nafteros como motores gasoleros, mejorando la compresión y alargando la vida útil también de ese motor. Y por último, vamos a tener el no smoke, ya cuando un motor esté consumiendo más aceite de lo normal, que ya tengamos humo por el escape que del consumo de aceite y que sea necesario un servicio, bueno, vamos a colocarle este producto hasta que estemos en condiciones de hacer este servicio a nuestro motor. Todos estos aditivos cuentan con un avance de muchos años en el desarrollo de estos productos para aditivar el aceite. Por lo tanto, hemos logrado una formulación que la hemos registrado con el nombre de XMC y esa formulación lo que nos va a brindar es una cuádruple protección antidesgaste. Justamente para evitar la fricción entre la fricción y el rozamiento entre los metales.
¿Y cómo logramos esta protección? Primero, con un activador de superficie, que nos va a ayudar a limpiar todos los componentes para que se adhieran correctamente las moléculas de atracción polar, que es el segundo nivel. Donde hay un rozamiento, o sea, donde hay dos metales en movimiento, hay rozamiento, como les dije recién, pero ese rozamiento va a formar un campo magnético y estas moléculas quedan adheridas a esas piezas formando una película antidesgaste. Otro de los componentes que también tienen nuestros aditivos son los fulerenos, desarrollado por un ingeniero americano que creó una estructura de carbono que permite formar una red entre metal y metal, evitando también el rozamiento entre estos dos elementos. Y por último, dentro de nuestra línea de aditivos, tiene un nivel más de protección que es el molibdeno líquido. Muchos de ustedes conocerán las propiedades antidesgaste que tiene el disulfuro de molibdeno, pero esto es un elemento sólido. El disulfuro es sólido. Pero con los avances que nosotros fuimos logrando y obteniendo, y los aceites también, los aceites tienen detergentes y dispersantes que van a separar esas partículas sólidas del disulfuro de molibdeno. Por lo tanto, no le van a dejar hacer su trabajo, que es excelente antidesgaste. Por lo que nosotros vamos a usar el molibdeno, pero en un estado líquido, que nos permitirá que este poderoso antidesgaste funcione correctamente, pero sea totalmente soluble con el aceite, no se deposite ni quede retenido en el filtro. Entonces, sí usar esa propiedad antidesgaste que buscamos y proteger todo el motor. Todo esto nos va a permitir tener una base de aditivos muy importante que las vamos a aplicar justamente en toda nuestra línea de aceites. Y dentro de nuestros aceites vamos a tener distintos niveles. Primero tenemos aceites multigrados especiales, como les dije. Nosotros hemos hecho infinidad de ensayos, sobre todo con grandes flotas de transporte y de micros, y ahí hemos podido llegar a conclusiones importantísimas y obtener mucha información de esos ensayos. Y eso nos permitió sacar esta línea de productos, un 1540 mineral, que es un producto netamente para agrotransporte y motores pesados, que justamente para mejorar esa lubricación que nosotros necesitamos en ese tipo de motores, alargarle la vida útil o llegar a los cambios de aceite sin que el aceite esté degradado por completo, porque eso era lo que nosotros nos encontrábamos cuando analizábamos distintos aceites que estaban usando estas flotas y que cuando llegaban al momento de cambio de aceite, ese aceite estaba completamente degradado o con muchas impurezas de la combustión. Entonces, con una serie de aditivos, nosotros logramos este aceite 1540 mineral para todo ese mercado. Con eso también en esos ensayos logramos bajar el consumo de combustible porque mejoramos la lubricación dentro de ese motor, haciendo que justamente llegue a esos intervalos de cambio con un aceite más limpio y sin tanta degradación.
Y con eso, obviamente, estas flotas, estas grandes flotas, lo que hicieron es mejorar la rentabilidad de ese motor y obviamente el rendimiento de esa unidad. Y con esa misma base de aditivos, salimos justamente al mercado y también se lo colocamos a estas viscosidades 25-60 y que tenemos dos productos para el mantenimiento de esos motores que ya tienen un consumo más elevado de aceite y necesitan una viscosidad algo más alta, justamente para evitar el consumo y que no tengamos que estar agregándole aceite constantemente a esos motores y aún así sigan protegidos. Después también tenemos aceites semisintéticos, que dentro de los aceites más usados en el mercado está el 1540 semisintético y el 1040 semisintético también, que en nuestra formulación decidimos desarrollarla con una concentración mayor de base sintética, lo que encontrarán en el mercado, nuestros aceites semisintéticos justamente potenciarán esa base sintética. ¿Y para qué sirven? ¿Qué ventaja tiene tener una mayor base sintética? Y reforzamos lo que hablamos hace unos instantes. Tener una base sintética mayor significa que vamos a tener un aceite más estable, o sea, una mejor lubricación. Nuestros aceites cuentan justamente con esta mayor cantidad de aceites sintéticos y encima vamos a tener el agregado de la formulación XMC, que es lo que le hablaba recién del poderoso antidesgaste que tiene Bardal. Por lo tanto, van a superar las normas exigidas para este tipo de lubricantes de cualquier fábrica automotriz, por lo cual va a lubricar y proteger el motor por más tiempo eh, para nuestros motores. Y estos aceites también se pueden utilizar ya sea en motores de vehículos pesados como en motores de vehículos livianos y nos va a proteger desde el arranque eh, toda la vida útil de nuestro motor. También dentro de nuestros aceites existen los aceites sintéticos. Tanto el 540 como el 530 cuentan también con la formulación exclusiva de Bardal de XMC y con una base sintética especialmente diseñada, justamente con una estructura desarrollada en laboratorio para proteger también nuestros motores y lograr esa protección extra que siempre fuimos buscando. También tenemos aceites para las líneas de motos. Dentro de esta línea tenemos un 4T mineral premium y un semisintético, también con la más alta tecnología antidesgaste. Los motores de motos en general trabajan a altas revoluciones y se encuentran exigidos constantemente. O sea, por eso es fundamental tenerlos bien lubricados y proteger todas las piezas. Pero ¿qué pasa? Los aceites para motos deben cumplir con una normativa que en este caso es la norma JASO, que es indispensable. ¿Por qué? Porque es un ensayo que se realiza con el embrague, le realizan los aceites con motores embrague baño de aceite, justamente.
Entonces se le pone a trabajar ese aceite que yo quiero evaluar con un motor, con el embrague en baño de aceite, y según lo que obtengamos de ahí, vamos a aprobar o no que este producto se pueda comercializar para proteger una moto o no. Estos aceites también van a cumplir con las normas API y ASEA, pero es fundamental que si lo utilizamos en una moto, también cumpla con estas normas JASO, que es una asociación de ingenieros japoneses. Por lo tanto, no podemos utilizar un aceite para auto en una moto, pero sí podemos llegar a utilizar un aceite para moto en un auto. Y para ir terminando, me gusta también presentarles nuestra línea de aceites para moto dos tiempos, ya sea para motos de calle, para motores náuticos o para parques y jardines, para cortadora de pasto y demás. Y con eso completamos nuestra línea de aceite. Y para ir terminando, y como lo hacemos en cada una de las charlas, nos gustaría darle justamente algunas recomendaciones para el mantenimiento de su vehículo. Hoy uno de los gastos más importantes que tenemos cada uno dentro de nuestros hogares es el auto. Por lo tanto, elegir bien el aceite, como venimos hablando, nos va a permitir ahorrar mucha plata, mucho dinero. ¿Por qué? Porque nos va a permitir elegir un aceite que nos va a proteger el motor. Entonces, si no elegimos correctamente el aceite, podemos llegar a tener muchos dolores de cabeza y obviamente un gasto en ese mantenimiento mucho más alto. Por lo tanto, le vamos a recomendar seguir el plan de mantenimiento de nuestro vehículo, leer el manual del auto, cambiar los filtros a los kilómetros recomendados. Muchas veces escuchamos que le cambian los filtros de aceite una vez sí, una vez no, entre cambio y no. O sea, todos los cambios de aceite hay que cambiarle los filtros de aceite, los filtros de aire. El filtro de aire también va a ayudar a que el aceite funcione correctamente, porque si tenemos una mala combustión, vamos a tener también degradaciones en el aceite. Por lo tanto, también le vamos a recomendar mantener el sistema de inyección limpio con la utilización de combustibles de alta calidad y el agregado de aditivos para mejorar la limpieza en todo el sistema de inyección. Vamos a hacer que tengamos una combustión correcta y que no afecte a la degradación del aceite. También le vamos a recomendar elegir marcas reconocidas en el mercado, porque sabemos que van a cumplir con estas características que nos van a solicitar las fábricas automotrices. Y también le vamos a recomendar revisar periódicamente el nivel. Como muchos de ustedes saben, hay motores que consumen aceite y consumen desde nuevo aceite. Por lo tanto, si no lo revisamos periódicamente, podemos llegar al intervalo de cambio estando bajo el nivel de recomendado y que nos traiga un inconveniente. También lo que les vamos a recomendar es la utilización justamente de estos aditivos que les nombré recién, tanto el Maxima Flex como el XTC como el NOSMOC, para proteger, sobre todo en ciudad, donde estamos muchos de nosotros, que paramos y arrancamos muchas veces durante el día, haciendo que ese motor se desgaste aún más rápido y ese aceite también se desgaste más rápido. Entonces el agregado de aditivo va a potenciar y va a proteger todo
el sistema alargando la vida útil de nuestro motor. Pero hablé casi una hora, por lo tanto me gustaría ahora escucharlos a ustedes. Fui viendo mientras iba hablando y me iba trabando porque iba viendo muchas de sus consultas que iban escribiendo tanto en el chat personal como en el chat compartido. Así que, Sofi, no sé si me querés ir leyendo alguna consulta que hayan hecho. Dale, ahí voy leyendo las que pude enganchar, porque por problemas técnicos no pude ver las primeras. Pero, por ejemplo, acá veo que Sebastián consulta para camiones, ¿qué aceite va? Siempre vamos a recomendar la utilización del aceite que nos dice en el manual de nuestro motor. Eh, pero en general, las distintas marcas van a recomendar aceites 1540, pero siempre es recomendable usar el aceite que recomienda el fabricante. Perfecto. También nos consultaron qué es un booster al principio. Bueno, acá le vamos a dar la bienvenida a Marcelo Ambrosini, que es nuestro gerente de laboratorio, para que él también pueda ir respondiendo estas consultas que ustedes nos fueron trasladando. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Ahí me ¿Cómo escuchan está bien? Marce? Perfecto. Bueno, sí, yo respondí algunas, ahora veo que quizá lo respondí en forma privada y no lo vieron todos, pero bueno, booster es una palabra en inglés, la traducción literal sería como un potenciador. En el caso de cuando se refiere a booster de alcalinidad, es un refuerzo de alcalinidad del aceite que le permite neutralizar ácidos provenientes de la combustión, principalmente de combustibles con alto contenido de azufre. Perfecto, Marce, buenísimo. Perfecto. Una de las primeras consultas que nos habían hecho fue Federico, que consultó si el aceite Top Lab 5W30 puede ser usado en camionetas medianas nuevas como ser BWA Amarok, Chevrolet S10, entre otras. Y lo pregunta porque varios de sus clientes hacen esta consulta y no está seguro de qué responder. Marce, ¿querés responder la voz? Bueno, sí, a ver, en aquellas recomendaciones de niveles de calidad como, por ejemplo, ASEA C3 o E6, E9 o Volkswagen 507, responden específicamente a aceites con bajo contenido de cenizas por un tema del sistema del control de emisiones. En ese caso, no se puede usar cualquier aceite y la línea que tenemos nosotros por el momento no tenemos ninguno que se adapte a ese tipo de clasificación. O sea, los aceites, la línea Top Loop, son de mediano contenido de ceniza, ¿no? No de bajo contenido de ceniza. Perfecto, Marce, muchas gracias. Acá veo que Rafael también nos pregunta sobre si puede agregar XTC al aceite de moto cuatro tiempos, se puede utilizar tranquilamente. Es un aditivo, como lo dije antes, multipropósito y de base sintética que se puede mezclar correctamente con cualquier aceite. No sé, Sofi, si tenés alguna más en YouTube, ¿hay alguna consulta? Ahora vamos a seguir viendo. Celia consultó qué pasa si se mezcla aceites diésel en motores nafteros. En general, los aceites van a
van a tener dos tipos de normas. Como les expliqué recién, para cada norma se debe realizar un ensayo. Por lo tanto, en general los aceites cubren tanto motores nafteros como motores gasoleros. Entonces se pueden utilizar, pero siempre hay que ver la norma y la viscosidad como les dije antes. Perfecto. Y acá también nos consultaron, te voy a leer lo que nos pusieron. Hola, soy del Chaco, tengo un Corolla Diesel 2017 y ahora tengo 10W40 semisintético. El auto tiene 230.000 kilómetros, el manual recomienda 5W30 sintético y pregunta si puede poner sintético luego del 10W40 semisintético. Sí, en realidad lo que sería ideal que que continúe con la misma viscosidad, lo que si tiene consumo de aceite le puede agregar algún aditivo, pero siempre respetando la viscosidad que recomienda el fabricante. Y por YouTube nos consultaron qué pasa si uso aceite 2T para motos en una desmalezadora o viceversa. Aceite 2T agro en una moto. Está bien, depende también muchas veces de la especificación que lleve eh, ese motor, pero entiendo también que hay una diferencia en la cantidad de cenizas. No sé si Marce querés ampliar eso. No entendí bien la consulta, es decir, si pueden Si usar usar un un 2T 2T. de parques y jardines en una moto. Bueno, en líneas generales sí, habría que ver qué moto, eh, qué aceite recomienda la moto puntualmente. Si es un 2T genérico para motos, sí lo puede usar. La diferencia es mínima entre el producto para parques y jardines. Hay una diferencia en el contenido de volátiles porque para facilitar el mezclado rápido en el combustible, pero en líneas generales es, son bastante similares y podrían usarse uno en otro, ¿no? Indistintamente. Depende, vuelvo a repetir, depende de lo que recomiende la moto principalmente, ¿no? Seguro. Perfecto. Otra de las preguntas que nos hicieron también por mail es si hemos tenido experiencias en desarrollar aceites en el automovilismo y con quién. Sí, bueno, un poco la base de todo este inicio de Bardal en los aceites surgió ahí. Bardal desde hace muchísimos años, y creo que más de uno de ustedes recordarán los Torino en el TC, los inicios del Torino en el TC, o en Alemania. Ahí ya nosotros estábamos dándole aceites al automovilismo y desarrollando nuestros productos con el automovilismo. Así que desarrollos de aceites para autos de carrera lo hacemos de hace muchísimos años, y eso también nos permitió realizar estos productos que estamos comercializando hoy, ¿no? Con eso pudimos sacar infinidad de conclusiones y mejoras en los desarrollos de nuestro producto. Y nada, comenzando con los Torino, con Berta, en la década del 60, 70, hasta hoy en día también. O sea, eh, nosotros hemos tenido autos campeones en infinidad de categorías, ya sea en Super TC 2000 con autos que no tenían publicidad de Bardal, pero también llevaban aceite dentro de sus motores, y autos que tenían publicidad de otras petrolera y también llevaba aceites nuestros, justamente por el desarrollo y los análisis que nosotros le brindamos a nuestros clientes y a los preparadores. Entonces, nada, hemos tenido contacto con zonales y nacionales, o sea, con todo tipo de categorías, brindándoles aceites.
Perfecto. Y otra también de las preguntas que nos hicieron en el mismo mail es, ¿cuál es la razón por la cual Bardal comenzó a comercializar aceites? Bueno, o sea, Bardal comenzó a comercializar aceite hace mucho que tenemos esos aceites, como les decía recién, pero sentimos que muchos de nuestros clientes estaban buscando algo muy específico y nosotros teníamos la experiencia de hacer ese desarrollo o tener los elementos para hacer ese desarrollo de esos productos con alguna protección más. Entonces decidimos lanzar al mercado ya hace algunos años nuestra línea de aceite. Justamente para los clientes que nos solicitaban estas formulaciones o estas especificaciones, y así se fue ampliando la línea de productos y también se fue ampliando los clientes que hoy comercializan nuestra línea de productos y, y fuimos creciendo juntos. O sea, primero empezamos a comercializar un aceite semisintético, después comenzamos con los aceites sintéticos y así fuimos ampliando en las viscosidades que hoy tenemos para ofrecerles y justamente siempre potenciando la experiencia que Bardal tuvo durante tantos años de desarrollo de aditivos para aceite y sabiendo qué es lo que necesitaba ese aceite para potenciar el rendimiento. Entonces, hace unos años decidimos comenzar con estos aceites. Acá estoy leyendo algunas yo, Sofi, si querés para sacarlas más rápido. ¿Cuántos kilómetros se recomienda el uso del XTC? O sea, cada vez que cambias el aceite, se coloca nuevamente el XTC. Es un producto que cuando drenás el aceite, se va a ir con el aceite que vos saques, por más que quede una película protectora en los metales. Siempre es cada vez que cambias el aceite, cada 10.000 kilómetros, pongámosle, se le vuelve a colocar ya sea el XTC como el máxima compresión. Después también Celia nos pregunta, ¿los motores chipeados o potenciados necesitan un aceite especial? Depende, habría que analizar puntualmente qué es lo que están buscando y justamente en general se desarrolla un motor y luego se busca la viscosidad necesaria para cubrir el correcto funcionamiento de ese motor. Así que si es un motor justamente potenciado, habría que analizar qué luz le dieron o qué viscosidad sería la ideal para proteger ese motor. Después, ¿a qué kilometraje se considera un motor alto kilometraje? En general, esa evaluación de cada motor, ¿no? Cada uno le da un uso específico a ese motor y un servicio específico a ese motor, un mantenimiento. Por lo tanto, no te puedo decir que a los 150.000 kilómetros sea alto kilometraje o a los 300.000 si el mantenimiento que se le hizo a ese motor fue completamente distinto. Por lo tanto, hay que tener en cuenta distintos parámetros para la recomendación de alguno de estos productos. En general, se recomiendan estos productos cuando un motor ya tiene un consumo moderado de aceite. Para ir cerrando, no sé si quedó alguna pregunta muy específica. Si no, luego les vamos a ir respondiendo muchas de sus consultas por correo directamente a ustedes. Y también los invitamos a contactarnos por las redes. Acá había leído alguna consulta de cómo nos contactan. Nos contactan ya sea por Instagram, por Facebook o por nuestra web que es bardal.com.ar y ahí hay un sector donde
está el contacto, también tenemos un número de WhatsApp donde respondemos las consultas rápidamente en general. Entonces, también podemos atenderlos por ahí. Acá Alfredo me dice, en un aceite mineral, si le agrego un aditivo, ¿puedo llegar a prestaciones similar a un semisintético? En cobertura antifricción como en antioxidantes sin la duración entre cambio y cambio. Sí, bueno, como bien vimos, un aceite mineral, un aceite semisintético tiene entre 5 y 15% un aceite mineral. Por lo tanto, si le colocamos un XTC al 10%, ya vamos a cumplir con la parte sintética que necesita ese aceite. Por lo tanto, un aceite multigrado mineral va a pasar, podría llegar a cumplir las condiciones de un aceite multigrado semisintético. No sé, Sofi, ¿se te quedó alguna consulta o...? Yo ahí estuve respondiendo a algunos que consultaron también por bueno, cómo contactarse, así que buenísimo también que lo hayas mencionado. Y, a ver, vamos a chequear si quedó alguna otra más. En YouTube nos habían consultado. Julio Acevedo nos consultó por lo que había leído en internet, que a los autos viejos no se le debe poner aceite 100% sintético, aunque el motor sea nuevo. No, o sea, ahí también nos vamos a fijar en la viscosidad. En general, a un auto más viejo, la viscosidad recomendada era un aceite, no sé, 20-50. Y es difícil que encontremos un aceite 20-50 sintético. Pero la capacidad lubricante, como hablamos antes, va a ser la misma. Entonces, capaz que no hace falta agregarle un aceite sintético a ese vehículo porque el requerimiento que tenga va a estar cubierto con un aceite más económico, multigrado mineral, digamos. Acá Gil Esquivel también nos pregunta por líquido para frenos. También vamos a hacer una próxima charla y Justo acertó. los quería invitar justamente a nuestra próxima charla, que va a ser el sistema de frenos y su mantenimiento dentro de 15 días, nuevamente a las 5 de la tarde. Así que los invito también a que entren a bardal.com.ar/capacitaciones y se inscriban para poder participar de esta nueva charla y poder sacarse todas las dudas que tengan sobre el cuidado del sistema de frenos. Así que bueno, no me queda más que agradecerles a todos por haber participado. Agradecerle a Marcelo y a Sofi también que me hayan ayudado en esta presentación y agradecerles a todos ustedes por el tiempo que nos dedicaron. Esperemos que les haya sido útil y que si les ha quedado alguna consulta, nos contacten para poder responderla. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo muy grande, cuídense y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias a todos por participar.